Bueno, antes que nada, agradezco a mi buen Rafa, mi hermano, la invitación. Y vamos a empezar. Voy a tratar de hacer las pláticas un poco menos de 10 minutos porque la plática de la última que vamos a presentar sí nos lleva unos 13, 14 minuticos. ¿Ok? Entonces, vámonos. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes son expertos en OPD, pero voy a ver algunas de las características. Es un paciente que me envía uno de los colegas en Guadalajara. Me dice: Miguel, acabo de poner un paciente, un lente IQ tórico, pero el paciente me está marcando una refracción inadecuada y creo que el lente está rotado. Paso número 1. Siempre que ustedes encuentren un astigmatismo hipermetrópico, el lente está rotado. Siempre. Si no es siempre, el 99.9% está rotado. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vemos en la imagen del overview esto? Yo analizo el eje que está aquí, el refractivo, el corneal y el interno. El eje está rotado. Por lo tanto, yo estoy viendo todo lo que sucede con el OPD, que nos da una información rara. Yo nunca había visto una aberración esférica de 9.78, excepto en aquellos pacientes que se operaron hace muchos años con unos cortes, que hasta 36 cortes me tocó ver alguna vez. Pero, sin embargo, ustedes vean cómo están las aberraciones corneales 36.54. Esto es poco creíble. Y vean la aberración esférica de 9.78, pero, ojo, siempre que ustedes estén trabajando con el OPD, valoren cómo está el párpado. Si el párpado está por encima de esta imagen, esto no es muy creíble. Sin embargo, esta información y esta información sí es bastante creíble. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando nosotros analizamos el simulador del tórico? Vean cómo está viendo este paciente en condiciones normales antes de la rotación. Por lo tanto, el lente está rotado. Nosotros tenemos una imagen que es esta, el Toric Intraocular Lens, en donde nosotros podemos evaluar con la pupila dilatada dónde debe de ir el eje principal, que ustedes lo están viendo aquí, en esta imagen, ¿sí? ¿Dónde está el lente y cuántos grados está rotado? Es muy sencillo que ustedes agarren y dilaten un paciente cuando tienen el OPD y vean dónde debe de ir el lente y cuánto está rotado. Y no necesitan ustedes utilizar más que el anillo de Méndez cuando dilaten al paciente para rotarlo en dónde debe ir este caso. Y aquí estamos viendo después de la rotación, vean, está, pero sin embargo las características de las aberraciones totales mejoran. Sin embargo, la calidad visual del paciente sigue siendo mala. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Él le puso un IQ tórico T9. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos un IQ tórico T9 cuando nosotros tenemos astigmatismos de 647? Ningún IQ tórico T9 les va a corregir esto. Por lo tanto, la elección, o más bien la selección del lente intraocular del médico fue inadecuada. Por lo tanto, aquí estamos viendo las características, que el paciente tiene una residual, como ustedes lo están viendo, de 2.25. Y lo vemos antes, lo vemos después, cómo mejoran las características después de la rotación. Sin embargo, ese astigmatismo residual o esa refracción residual la tienen que corregir con una gafa o cambiar definitivamente el lente con otro que le abarque el astigmatismo total. Este es un caso del mismo médico. Yo no sé, me mandó varios casos, no sé qué le pasó. Yo creo que no se persinó ese mes que operó los pacientes, no sé qué pasó. Pero vean, es un caso muy interesante. Le puso un lente a Telisa. La paciente, después de un tiempo, llega al consultorio y dice que está viendo bastante mal. ¿Qué es lo que llega a pasar? Cuando nosotros hacemos el primer análisis, vean, aquí yo le llamo un chichón que aparece en el OPD, en el interno, pero en el axial no existe. Cuando yo analizo esto, obviamente le está causando un astigmatismo de 4.44 interno. Esto que me llega a pensar que algo está sucediendo con el lente. Cuando nosotros dilatamos ese paciente, ¿qué es lo que pasó? Que la cápsula estaba adherida al lente y le estaba ocasionando un astigmatismo de 4.44. Yo le dije, bájala, le vamos a hacer un jack en ese momento. Le hicimos el jack y el resultado después del jack. Ahí lo están viendo. ¿Sí? Y ven cómo mejoran todos los parámetros de un 0.50 a lo que tenía este paciente previo. Incluso la paciente, después de la capsulotomía que nosotros hicimos en ese sitio, dijo, doctor, me cambió la visión en este momento. Tenemos otro caso.
Bueno, esto no le haga mucho caso porque este es el antes y este es el después. Si ustedes lo ven en el simulador del tórico, aquí estamos viendo cómo mejoran las imágenes en el OPD total y todo lo demás, ¿no? Vamos a este caso. Este paciente yo lo operé, este sí es mío. Es un paciente que yo le había hecho un LASIK hipermetrópico, ¿sí? Hace muchos años. Cuando llega el Symphony, con todas las promesas que llegaba el Symphony, decir, wow, que es un lente con todo lo que nos dijeron del Symphony. ¿Qué es lo que yo ignoraba? Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos la última charla sobre resultados. ¿Qué es lo que yo ignoré? Ignoré que este paciente tenía una aberración esférica negativa, clásico de un astigmatismo hipermetrópico. Le pongo un Symphony. Si este paciente tiene una aberración de menos 0.29 y el Symphony tiene una aberración esférica de menos 0.27, obviamente la calidad visual de ese paciente va a empeorar. ¿Qué fue lo que sucedió? Este es el resultado después de operado y ustedes vean cómo estaba la PCF antes, cómo está la PCF después. Esto es lo que yo le llamo medicina basada en ignorancia, porque yo ignoraba todo lo que estaba pasando con este paciente cuando yo no le hacía caso a todos los ángulos alfa, todos los ángulos kappa, que este paciente impacta porque era un LASIK hipermetrópico y sobre todo tenía un ángulo demasiado alto, por lo tanto el paciente se seguía quejando. Y si yo analizo cómo están los ángulos alfa y los ángulos kappa, están sumamente altos. Y para un anillo central del Symphony, que es de unos 50, con estas desviaciones, los resultados son desastrosos. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí estamos viendo cómo veía a mi paciente antes de operado, cómo lo dejé después de operado. Por lo tanto, vean la PCF antes y después. Resultado terriblemente desastroso. Este es otro caso bastante interesante. Créanme que en 30 años que tengo en la oftalmología nunca me había tocado ver un caso como este. Y se los traje porque, y no creo que lo vuelva a ver. No lo operé yo, lo operó un colega de Guanajuato. ¿Qué sucede cuando el colega le hace el estudio previo? Encuentra esto y encuentra esto. Cuando ustedes ven estas queratometrías y ven esta refracción y ven todo esto, ya sabes qué, necesito un paciente, un lente tórico, ¿cierto? ¿Sí? Si yo analizo directamente el caso, le digo, sí necesito un lente tórico. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando nosotros no vemos todas las imágenes? Si yo analizo, vean las aberraciones corneales que tiene este paciente, las aberraciones internas que tiene este paciente y las aberraciones totales que tiene este paciente. A mí no me coinciden varias cosas. Y aquí empezamos a analizar la primera de ellas. Vean que me dice que hay una cirugía refractiva hipermetrópica, cosa que no es cierto. El OPD nos está mintiendo en la información. ¿Y aquí qué llega a pasar? Vean, él decide ponerle un lente tórico, un IQ tórico. Perfecto, todo está perfecto de acuerdo a la que él analizó, 172, el lente está perfectamente bien centrado. Perfectamente bien centrado. Aquí lo estamos viendo, analizando nosotros, pero el problema sucede cuando nosotros vemos esta imagen. Pésima calidad de la lágrima, pésima PCF, y empieza a darle tratamiento después de operado. ¿Qué es lo que pasó? Le mejora la calidad de la lágrima, le mejora la PCF, desaparece este chichón, mejoran las características lagrimales, pero el problema es este. Vean cómo están las aberraciones totales inducidas por un problema lagrimal y cómo están las aberraciones después de haber tratado el problema lagrimal. Y es muy fácil notarlas, ¿no? Antes, después. Este no es el caso. El problema sucede que cuando yo analizo la situación del paciente, veo que trae un astigmatismo interno de 3.23, efectivamente el eje está adecuado, pero ¿qué fue lo que pasó? Que el astigmatismo corneal verdadero de este paciente era 0.15. Sucedió que con el problema de la lágrima se le indujo un astigmatismo casi de 4 dioptrías. Cuando le trató la lágrima, ahora sí el problema no debió haberle puesto un lente tórico. Yo les dejo, como dicen allá, el gallito, yo les dejo este gallito. ¿Cómo van a corregir este paciente? Me dice, ¿sabe qué, doctor? Le voy a hacer un tratamiento con un LASIK. Espérame, compadre, un tratamiento con un LASIK en un paciente con esta calidad de lágrima. ¿Te vas a meter en un broncón? Es tu decisión. No sé en qué acabó, pero yo se los traigo para que ustedes vean la cantidad de astigmatismo y de aberraciones que nos puede inducir una pésima calidad de lágrima. Bueno,
Y aquí vamos a ver otro casito que les traigo, colega oftalmólogo, que me dice, Miguel, quiero que me pongas un lente multifocal. Perfecto, yo lo hago el overview. ¿Quién de ustedes al ver estas características no lo operaría? Incluso, fíjense, siempre que ustedes analicen esto que ustedes están viendo, 0,50, pero el interno les esté marcando esto y las aberraciones internas con las corneales sean diferentes, hay cambios densímétricos en el cristalino. Es válido hacerlo, es válido. Por lo tanto, mi sabes, estoy harto yo de los lentes, quiero utilizar un lente multifocal. Aquí llama la atención algo, que estamos viendo unas pupilas en formas adecuadas, unas aberraciones que ya las quisiera yo, y vean, aquí brinca, que trae un ángulo capa alto y un ángulo alfa muy alto. Pero eso no es todo. Aquí estamos viendo las características de los ángulos, cómo me lo está marcando, y algo que le empecé a dar importancia yo, blancos a blancos. No es lo mismo que ustedes tengan un blanco a blanco de 12-37 y quieran poner un lente Atelisa trifocal, cuyo tamaño es de 11 milímetros. El lente se les va a mover, y más si es un lente tórico. No es lo mismo que pongan ustedes un lente que tenga patas, que yo le llamo estáticas, a que tenga patas dinámicas. Por lo tanto, el blanco a blanco, y yo se los voy a demostrar la próxima ocasión, porque ya estamos por publicar ese trabajo, cómo nos impactan el blanco a blanco dependiendo el lente que nosotros vayamos a elegir. Pero eso no es todo del médico. Vean la PCF. ¿Quién quisiera tener una PCF? Pues yo, de estas las características. Pero el problema del médico va a radicar en que esto está perfecto. Pero le digo, a ver, vente, vamos a ver tu calidad de lágrima. Aquí empieza el toro, ¿sí? Vean la calidad de la ruptura que trae 2.6 segundos, 3.5. ¿Le pondrían ustedes con esta calidad de lágrima un lente tórico? Por supuesto que no. ¿Con unos ángulos alfa tan altos, un trifocal? Por supuesto que no. Y aquí yo les quiero dejar esta información de Descartes. Que siempre que nosotros compremos una máquina, la máquina conocemos lo superficial más no lo profundo. Entonces yo vi esta frase de Descartes y yo la agarro en el OPD, ¿no? Yo no sé muchas cosas del OPD que me gustaría saber. Aquí tenemos a Mario, que es el experto, pero cada día lo estamos entendiendo más. Muchas gracias.